Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de guiños a varias películas, semejanzas con la serie de Netflix y un par de escenas subidas de tono. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Los Locos Adams. Con un presupuesto relativamente bajo de 24 millones, la cinta logró ser un éxito, recaudando más de 200 millones y posicionándose como la séptima película animada más taquillera del 2019. La matrícula del coche de los Adams dice Chas 1938, en honor a Charles Adams, el creador de la familia, cuya primera viñeta se lanzó en el año 1938. Además, notamos que la mansión de la familia se ubica en Nueva Jersey, donde nació Charles Adams. Cuando Homero y Morticia entran por primera vez a su futuro hogar, lo describen con los mismos adjetivos que se escuchan en las primeras líneas de la canción del programa original. It's creepy, kooky, mysterious, spooky. they're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. Una intro que, por cierto, recrean fielmente en esta cinta. En la mayoría de las adaptaciones, Dedos es diestro, pero en esta versión decidieron que fuera zurdo, lo cual puede resultar algo gracioso cuando tenemos en cuenta que años después, en la serie de Merlina, ella haría este comentario. Un zurdo no me habría fallado. No te enojes. En un momento vemos a Dedos viendo pies en su computadora, lo cual en su contexto es claramente algo subido de tono. Dedos. Y esta clase de humor no es de extrañar, al tener en cuenta que esta peli fue dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon, los mismos que dirigieron Fiesta de Salchichas. Sí, esa película animada que definitivamente no es apta para todo público. En la habitación de Pericles se pueden ver varias señales de tráfico, algo que va en línea con su ya conocida afición por coleccionar señales de stop y advertencia, una característica que también se ha visto en otras adaptaciones. Las trenzas de Merlina tienen forma de soga de ahorcado, un detalle que aporta un nuevo estilo al personaje. Por otro lado, Merlina tiene un pulpo mascota llamado Sócrates, algo que contrasta con la serie de los 60, donde el pulpo se llamaba Aristóteles y pertenecía a Pericles. Merlina se encuentra un globo rojo y se lo muestra a su madre, a lo que Morticia le dice: Suele haber un payaso asesino unido al otro extremo de estos. Una clara referencia a It, cuya adaptación cinematográfica contó con la participación de Finn Wolfhard, quien en esta ocasión le da voz a Pericles. Oscar Isaac es quien le dio voz a Homero Adams en estas películas, y curiosamente su cumpleaños es el 9 de marzo, el mismo día en que nació Raúl Julia, quien interpretó a Homero Adams en las películas de los 90. Justo después de resucitar a las ranas al estilo Frankenstein, Merlina les da la orden de atacar, y la manera en la que lo hace es un claro homenaje a la escena final de la película La invasión de los exhumadores. Parece que el tío Lucas es fan de Titanic, ya que cuando está en la bañera con su barco dice la famosa frase: I'm king of the world! I'm the king of the world! Y hasta lo escuchamos cantando el tema de Celine Dion. Near, far, wherever. Cuando la abuela llega a la casa y le ofrece dulces a Pericles, se hace un juego de palabras que solo funciona en inglés. Ella se refiere a los dulces como candy corn, que es un dulce típico de Halloween, pero ocurre que la palabra corn, además de maíz, también significa callos, como los que se forman en los pies. De ahí la broma de que la abuela guarde los dulces allí. Y hablando de la abuela, recordemos que ella es conocida como la bruja de la familia, y da la casualidad de que quien la interpreta es la actriz Bette Midler, que algunos la recordarán como la bruja Winifred en Abracadabra. En cierto momento los padres de Morticia le recuerdan cuando se unió a las niñas exploradoras, creyendo que en las fogatas asaban a otras niñas, pero al descubrir que solo asaban malvaviscos se decepcionó y se fue. Una broma parecida se usó con Merlina en la película de 1991, cuando preguntó si las galletas de niñas exploradoras estaban hechas de niñas. Les compraré unas si me compran una caja de mis galletas de niña exploradora. ¿Están hechas con niñas de verdad? Y claro, la serie de Merlina también llegó a bromear con eso. ¿Ah? ¿Que eras niña exploradora? Desayunaría niñas exploradoras.
Cuando las personas empiezan a destruir la casa de los Addams, hay un momento en el que una gran roca persigue al tío Lucas, por supuesto en homenaje a Indiana Jones. Luego, cerca del final, cuando el pueblo ayuda a reconstruir la casa de los Addams, vemos que la pintan de rosa. Esto podría recordar a la serie clásica en blanco y negro, donde en realidad gran parte del set era de color rosa. Y es que al filmarse sin color, lo que importaba era cómo esos colores se traducían en distintos tonos de gris. El rosa y otros tonos pasteles ofrecían mejor contraste y ayudaban a que los detalles se vieran más definidos en pantalla. La película recibió críticas mixtas. Muchos señalaron su animación pobre y un guión poco ambicioso. Y si bien el mensaje de respetar a quienes son diferentes es válido, la forma tan autoexplicativa en que se presenta hace que se sienta trillado y demasiado empalagoso para el espíritu de los Addams. Aún así, para algunos podría ser una adaptación aceptable, que permite que nuevas generaciones conozcan a esta peculiar familia. Y aunque su enfoque puede parecer algo cursi, al menos conserva un mensaje central que sigue vigente. A veces los verdaderos monstruos no son los raros, sino quienes se creen normales y moralmente superiores como para juzgar a los demás. La secuela llegó en octubre de 2021, una época en la que, si recuerdan, todavía estaba presente el tema del COVID, por lo que la película se lanzó en cines y en formato de alquiler digital al mismo tiempo. Por eso muchas familias optaron por ver la película en sus hogares. Aún así, logró recaudar en cines casi 120 millones, quedando otra vez como la séptima película animada más taquillera del año de su estreno. Margot Snidler, la antagonista de la película anterior y quien al final se emparejó con el tío Lucas, no aparece en esta secuela. Sin embargo, hay una pequeña referencia a ella, pues resulta que cuando los Addams inician su viaje por carretera, se ve un cartel deteriorado de su antiguo programa. En la escena de la playa, las copas de coco que beben Homero y Morticia tienen un logo del Triángulo de las Bermudas. Este detalle puede ser un guiño a la película de 1991, donde se menciona que el tío Lucas se había perdido en esa zona misteriosa, y también se sugiere que fue uno de los destinos de la luna de miel de Homero y Morticia. Por su estilo artístico y su humor moderno, muchos piensan que estas películas son de Illumination o incluso de Sony, teniendo en cuenta que hicieron las de Hotel Transilvania, pero no es el caso. Aunque sí hay que decir que en 2010 Illumination tenía planes de hacerla, y la idea era que Tim Burton estuviera involucrado en el proyecto, que además iba a ser en stop motion. Sin embargo, en 2013 esos planes fueron cancelados, y finalmente Metro-Goldwyn-Mayer se hizo cargo del proyecto. En cuanto a Tim Burton, como sabemos, años después estaría involucrado en la popular serie de Merlina. Cuando vemos al tío Lucas ahuyentando a las personas de la playa usando una aleta, se escucha el tema de la cinta de Steven Spielberg, Tiburón. En la franquicia siempre ha existido la pregunta de cómo se supone que dedos puede ver, siendo solo una mano, pero eso siempre ha sido parte del chiste. Sin embargo, en esta adaptación optaron por darle una especie de ojo digital atado a su muñeca, el cual realmente no necesita, ya que lo llegamos a ver conducir sin él, pero sí que aprovechan para hacer a dedos un poco más expresivo. Además, se muestra que también puede beber de alguna manera a través de su pulgar. El tío Cosa y el gato con botas tienen algo en común, y es que a los dos les encanta la hierba gatera. ¿Y una botellita de Gatavis? Es para mi glaucoma. Y claro, en ambos casos esto funciona como un chiste adulto a cierta planta traviesa. Y lo que lo hace aún más divertido es que aquí el tío Cosa fue interpretado por nada menos que Snoop Dogg. Él y el tío Cosa le entraron duro a la hierba gatera anoche. Además, cabe mencionar que el tono de llamada del tío Cosa es el tema Drop It Like It's Hot. Durante la presentación de la obra, Merlina lanza su cuchillo y hace caer unas latas de pintura sobre las chicas, recreando así la icónica escena de Carrie. Esto resulta doblemente curioso, ya que la voz de esta versión de Merlina la hace Chloe Grace Moretz, quien también interpretó a Carrie en el remake de 2013. Cabe mencionar que otro homenaje a Carrie sería también en la serie de Merlina. ¿No pudieron pagar por sangre de puerco de verdad? Y siguiendo con referencias a creaciones de Stephen King, resulta que vemos a Homero con el libro de El Resplandor.
En un momento, el coche de la familia se estrella contra una valla publicitaria de Progressive Insurance, una compañía de seguros que de hecho colaboró con la película. Como parte de una promoción, lanzaron un video donde se muestra que la familia está asegurada con ellos. Otra mención que parece patrocinio es la de Amazon Prime. ¿Qué es lo que te digo siempre? Amazon Prime no es un juguete. Aunque esta puede resultar más curiosa, al tener en cuenta que desde el año 2022, el estudio MGM pasó a ser propiedad de Amazon. En la serie de Netflix hubo una escena en la que se nos explicó el origen del nombre de Wednesday, estando relacionado con una línea de un popular poema infantil. Her name comes from a line from my favorite nursery rhyme. Wednesday's child is full of woe. Un origen que ya se había explicado antes en esta secuela. Wednesday's child is Full of woe. Aunque como en el doblaje latino conocemos a Wednesday como Merlina, su origen aquí fue adaptado para hacer referencia al mago Merlín. tu nombre. Merlina es el de mi mago favorito. Casi todo el elenco de estrellas regresó para prestar sus voces en esta secuela, con la excepción de Finn Wolfhard, por lo que ahora el personaje de Pericles fue interpretado por Javon Walton, mejor conocido por su papel en Euphoria. Cuando Merlina y Largo emprenden su viaje, pasan por un letrero que muestra los nombres de varios lugares emblemáticos de películas de terror, como Viernes 13, La Niebla, Pesadilla en la calle Elm, El Horror en Amityville, Halloween y El Resplandor. En un momento el villano llama a Morticia Elvira, ¡Bájale, Elvira! en alusión a Elvira, la señora de la oscuridad, un personaje que, al igual que Morticia, se caracteriza por su estética gótica, glamorosa y siniestra. En el montaje vacacional de los créditos finales vemos a la familia visitando la torre inclinada de Pisa, donde un pintor les hace un retrato que rinde homenaje a las viñetas clásicas. También aparecen visitando la sabana, con el tío Lucas sosteniendo a un cachorro al puro estilo del Rey León. Y hablando de eso, en un punto Merlina, al ver a sus demás compañeros en la feria de ciencias, dice exactamente la misma frase que dijo Scar al referirse a las hienas. I'm surrounded by idiots. I'm surrounded by idiots. Una frase tan emblemática que fue reutilizada en el especial de 100 años de Disney. I'm surrounded by idiots. Si ya de por sí la primera película no tuvo muy buenas críticas, esta secuela resultó aún peor, siendo tachada como una película espantosa, y no en el buen sentido que cabría esperar de los Addams. Se trata solo de un producto comercial y genérico que no logra aprovechar a sus personajes. Puede que ciertos momentos resulten divertidos para algunos, pero en general el resultado es mediocre. Como sea, déjame saber tu opinión sobre estas películas. ¿Las llegaste a ver? ¿O es de esas que has preferido evitar por completo? Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.